Algo que me ha costado mucho tiempo superar es el sentimiento como de ser juzgado o el miedo a que me juzguen las personas. Y esto es algo que me ha costado mucho trabajo superar porque yo siempre he sido como esa persona tímida o introvertida que de alguna manera cuando alguien me decía algo malo a mí me ponía como en un estado como que bastante fuerte. Yo siempre he sido una persona que ha como que racionalizado todos los cosas que me han mandado a mí, ¿sabes? Como que si alguien me dice que yo soy un inepto o soy una mala persona o soy de alguna manera en específico, yo cojo ese pensamiento o cojo esa palabra y la empiezo como a racionalizar y a pensar sobre si eso es verdad o eso es mentira. Y muchas veces pues esas palabras se me han quedado marcadas muy fuerte dentro de mí y a veces han sido pues sin querer o han sido como que sin necesidad de ser verdad esas palabras y yo me las he tragado o me las he absorbido de cierta manera y por eso yo siempre he estado como o hubo un momento en mi vida en donde yo siempre pasé con ese miedo precisamente a que no quería ser juzgado porque yo tendía a absorber mucho esas palabras y por ejemplo cuando alguien me decía a mí que de pronto era una mala persona o era un inepto de alguna manera yo como que la empezaba a racionalizar y empezaba a contrastar en mi mente si eso era verdad, lo cual a mí me ponía como en un estado como que muy profundo de tristeza o de decepción o de depresión. Entonces salir de ese estado o de ese miedo es algo que a mí me ha costado mucho trabajo. A mí me ha costado mucho trabajo formar como que o construir como que esa autoestima lo suficientemente fuerte para que esas palabras ya no me causaran dolor o también yo fortalecer o crear las evidencias en mi propia vida para darme cuenta de que esas malas palabras no eran verdad cuando y también precisamente darme cuenta de que las cosas no eran como la gente creía, sino más bien como yo las creía internamente. Aprender a crear como esa autoestima yo mismo me ha precisamente dado la habilidad también de ser consciente de que muchas de las cosas o muchos de los juicios que la gente lanza sobre mí son más bien una especie de miedo o son una especie de perspectiva de cómo las personas ven su realidad o cómo ellos ven la realidad y no son cosas que son verdad para mí y precisamente darme cuenta de ese miedo a ser juzgado ha sido una de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado superar y darme cuenta de que no es así como la gente cree, sino más bien es como yo prefiero ver las cosas.